esto estaba mal. Una simple mujer de limpieza había notado al millonario. Sin saberlo, le acababa de ahorrar 1.500 millones de pesos. Harper Quinn empujó la puerta de vidrio del área de servicio de Drake Holdings con el hombro, mientras el pesado carrito de limpieza industrial crujía sobre el piso de mármol. Era poco después de la medianoche, y el imponente edificio financiero que durante el día latía con vida, ahora resonaba con un silencio inquietante. Bajo las luces blancas y frías, Harper parecía un fantasma en movimiento, uniforme gris, guantes de goma, cabello rubio recogido bajo una desgastada gorra de béisbol. Tenía 28 años, pero sus ojos cargaban un peso que solo se adquiere viendo demasiado, demasiado pronto. Crecida en un pueblo industrial en decadencia, Harper había soñado con ser abogada. Argumentar casos, hablar con verdad, hacer justicia. Pero cuando la espalda de su madre se rompió en un accidente en la fábrica y la aseguradora negó la reclamación usando una cláusula escondida en la letra pequeña, la vida de Harper cambió para siempre. Abandonó la universidad comunitaria para cuidar de su hermano menor. Luego vinieron trabajos extraños: mesera, reponedora, fregando pisos. A los 19 se casó con un hombre que prometió cuidarla. A los 23 estaba divorciada, sola, criando a su hija Eva, de 4 años, después de que su ex desapareciera dejando una estela de deudas y un último golpe en la mejilla de Harper. Ahora, Harper limpiaba. No se quejaba, hablaba poco, no pedía nada. Su único objetivo era mantener este trabajo el tiempo suficiente para pagar el alquiler, comprar comida y ahorrar para la matrícula del preescolar de Eva el próximo año. Evitaba la mirada de los demás. Permanecía invisible, porque la gente invisible no tiene problemas. Pero Harper lo veía todo, como los analistas junior lanzaban sus abrigos sobre las sillas como si fueran realeza. Como la recepcionista del tercer piso revisaba el labial cuando pasaba el VP de estrategia. Como las impresoras del piso 26 se atoraban siempre que llovía. Y como, en la oficina del piso superior, tras las dobles puertas de vidrio, siempre quedaban papeles abiertos cuando todos se habían ido. Esa oficina pertenecía a Mason Drake, el enigmático CEO de Drake Holdings. Harper nunca lo había visto de cerca, solo a través del velo de los ascensores y los titulares. Multimillonario hecho a sí mismo, prodigio de las finanzas y la tecnología, el hombre que convirtió nada en un imperio. Para Harper, él era solo otra puerta que limpiar, otro piso que pulir. Esa noche, mientras entraba a su oficina, las luces de la ciudad se extendían detrás del vidrio como oro fundido. La habitación estaba ordenada: clínica, cuero, vidrio, silencio. Pero algo detuvo su mano a medio limpiar. Un contrato permanecía abierto sobre el escritorio del CEO. 3 páginas recortadas. En la última hoja, sus ojos se posaron en una línea casi invisible, en gris, cursiva y más pequeña que el resto. Era como una cláusula que ya había visto antes. Algo sobre reasignación de acciones y control operativo contingente. Las palabras no significaban nada en su mundo, pero el ritmo de la oración, la frialdad legal de cada término, le golpeó como un recuerdo. Era casi idéntica a la cláusula enterrada en los papeles del seguro que su madre había firmado años atrás. La misma que les dejó sin nada. Sin tratamiento, sin indemnización, nada. Su pecho se apretó. Se inclinó más cerca, siguiendo las palabras con la mirada sin tocarlas. Su madre había firmado algo exactamente igual, y eso las había destruido. Harper se enderezó lentamente. El olor a desinfectante se pegaba a sus guantes. Miró por encima del hombro, pero no había nadie. Esto está mal, susurró, sin que nadie lo oyera, apenas audible sobre el zumbido del sistema de ventilación. Y entonces, sin hacer ruido, limpió el escritorio alrededor de los papeles, apagó las luces y empujó su carrito fuera de la oficina. De vuelta al silencio, de vuelta a la invisibilidad. Pero algo había cambiado. Mientras bajaba en el ascensor de servicio, Harper se quedó mirando su reflejo en el panel de espejo. Su corazón latía con fuerza, no por miedo exactamente, sino por algo más. Un pulso que no sentía desde hacía años.
Una certeza. Y esa certeza no la dejaría dormir. Ni esa noche, ni la siguiente, ni hasta que tomara una decisión guardar silencio o hacerse visible. Desde afuera, Drake Holdings parecía la perfección. Una torre de 37 pisos de cristal azul y acero cepillado que se alzaba entre las nubes de medianoche como un monumento a la ambición. Adentro, sin embargo, había un hombre que no dormía desde 3 días. Mason Drake, 38 años, se recostaba hacia adelante en la silla de cuero de su oficina de esquina, las sienes palpitando con un dolor sordo, estrés sobre agotamiento. El mundo lo conocía como el CEO millonario, el genio que convirtió un proyecto de codificación en un parque de casas rodantes en uno de los mayores imperios financieros de la costa este. Pero nadie veía lo que le costaba mantenerse aquí. Golpeaba el bolígrafo rítmicamente contra el escritorio de caoba, los ojos repasando las páginas del contrato frente a él. Números que se mezclaban, palabras que se torcían, su visión se agudizaba solo en momentos de adrenalina. Hace 10 años cometió un error. Solo uno. Un contrato que parecía inofensivo, casi rutinario, hasta que casi lo destruye todo. Letra pequeña enterrada en jerga legal, diseñada para despojarlo del control de voto. Si hubiera pasado, habría sido expulsado de su propia empresa antes del 5.º año. Lo detectó a segundos de que fuera demasiado tarde. Desde entonces, nunca firmó nada sin leer cada línea él mismo. Pero esa noche, después de 16 horas de reuniones interminables, presentaciones y entrevistas, y 3 comidas perdidas, Mason no estaba seguro de si podía confiar siquiera en sus propios ojos. Señor Drake, esperan su firma, había susurrado su asistente más temprano, colocando el grueso archivo sobre su escritorio. Luxon Capital, su mayor posible socio. Una fusión estratégica de 500 millones de pesos. Todos celebraban ya. El champán estaba enfriándose. Los abogados habían revisado todo. Solo firme. Pero Mason no podía. Su instinto era diferente. La desconfianza no era paranoia para él, era supervivencia. Alcanzó la botella de agua y tomó un sorbo. 2 pastillas azules para dormir yacían intactas a su lado. Consideró tomar una, pero decidió que no. Dormir no era una opción. Todavía. Se pasó una mano por el cabello, una leve cicatriz se curvaba sobre su sien derecha. Descolorida ahora, pero todavía allí. El único vestigio físico de la noche en que cayó de agotamiento hace 8 años y se golpeó la cabeza contra el borde de un lavabo. Ninguna revista de negocios jamás mostró esa parte. Sus dedos flotaban sobre el bolígrafo, listos para firmar. Eso era todo lo que necesitaban. Pero algo, un destello en el borde de su visión. No, no en su visión. En la página, cerca del margen inferior, en una fuente más pequeña que la estándar, había una cláusula. El aire se le cortó. Parpadeó varias veces. Parecía extraño. Lenguaje sobre equidad operativa, reasignación de votos estratégicos, custodia temporal de infraestructura digital. Se inclinó hacia adelante. Su pulso se aceleró. Algo en la redacción despertó un recuerdo enterrado hacía mucho. El contrato de hace 10 años tenía una sintaxis similar, elegante, oculta, casi poética en cómo disfrazaba el robo como estrategia, pero no podía confiar solo en su instinto esa noche. Alcanzó el intercomunicador, pero justo entonces la puerta de la oficina se abrió. Se levantó de golpe. Harper King estaba allí, con el trapeador en una mano, el carrito aparcado afuera. Sus ojos se encontraron, sorprendidos. Pensé que ya te habías ido, dijo Mason, con voz baja. Ella vaciló, luego entró un paso dentro. Dejé algo. Él la observó por un instante. Aquella mujer con uniforme descolorido, cabello recogido bajo una gorra, rostro demasiado cansado para su edad. No se inmutó bajo su mirada. Sé rápida, murmuró, volviendo a la página. Pero Harper no se movió. Y en ese silencio que quitaba el aliento,
mientras las luces de la ciudad parpadeaban detrás del muro de cristal, el contrato permanecía sin firmar, suspendido entre la confianza y el peligro, entre el instinto y el agotamiento. Ninguno de los dos sabía aún que lo que ella estaba a punto de decir cambiaría todo. Harper permaneció en el umbral, el zumbido de las luces fluorescentes mezclándose con la tensión silenciosa de la habitación. Sus manos se aferraban a los bordes del carrito hasta que los nudillos se pusieron blancos. Mason no volvió a mirar. Su bolígrafo flotaba sobre el contrato. Sea lo que sea, murmuró, hazlo rápido. Estoy en medio de algo. Ella dudó. Su voz, cuando salió, era apenas un susurro. Sé que no debería decir nada. Limpio. Eso es todo lo que hago aquí. Pero ese papel, las palabras al final, algo estaba mal. Los ojos de Mason se levantaron, fríos, irritados. Harper dio un paso adelante, obligándose a continuar. No sé mucho de cosas corporativas, pero esa oración, sección 28, creo que vi una igual cuando tenía 17 años. Él parpadeó. ¿Qué? Ella señaló el documento, sin tocarlo. Mi madre firmó un formulario de seguro con una cláusula así, escondida abajo. Parecía inofensiva, legal, como cualquier papel que todos firman. Pero les dio poder para negarle todo. Atención médica, discapacidad. Perdimos nuestra casa. Ella nunca volvió a caminar. El silencio se asentó en la habitación como ceniza. Mason bajó lentamente el bolígrafo. Ella tragó saliva, la voz temblando ahora. Tal vez me equivoque. Tal vez no sea la misma. Pero no podía simplemente irme y fingir que no lo vi. Se giró para irse, avergonzada, lista para enfrentar un regaño o algo peor, ser despedida. Pero la voz de Mason la detuvo. Espera. Tomó el contrato y escaneó la sección que ella mencionó. Su pulso empezó a acelerarse. Lo vio ahora: redacción demasiado astuta, demasiado vaga. Delegación temporal de supervisión estratégica, combinada con derechos de custodia digital automatizados. Presionó un botón en su teléfono. Trae a Langston y a mi abogado. Prioridad: videoconferencia. Harper se quedó paralizada junto al carrito, indecisa. En minutos, dos voces resonaron por el altavoz. Mason leyó la cláusula en voz alta. El silencio que siguió desde el otro lado fue revelador. La voz de su abogado bajó. Señor, esta cláusula entrega efectivamente el control parcial de sus activos digitales y derechos de voto a la contraparte por un periodo transitorio indefinido. Podría interpretarse como una entrega estratégica en una fusión. Esto no estaba en la versión original, agregó Langston rápidamente. La mandíbula de Mason se tensó. Y aún así, todos decían que era solo una formalidad. Miró a Harper. Todavía estaba allí, con los hombros encogidos como si esperara ser regañada. Puedes irte, dijo, ahora con voz más suave. Gracias, asintió ella, empujando el carrito, rostro enrojecido, sin atreverse a mirar atrás. Mason se quedó mirando el documento largo rato después de que ella se fuera. Luego tomó su bolígrafo otra vez, no para firmar, sino para trazar una línea roja sobre toda la página. Un error de $500 millones acababa de ser detenido por una mujer a la que nadie en el edificio hubiera dirigido más de 2 palabras. No porque fuera ejecutiva, ni abogada, sino porque su vida había sido destrozada por una cláusula como esa, y ella lo recordó. Mason esperó hasta que terminó el turno de Harper antes de acercarse a ella. La encontró en el armario de suministros, ajustándose la chaqueta, lista para irse a casa, cuando la vio. Él estaba allí, en traje a medida, completamente fuera de lugar bajo la luz fluorescente. Quiero hablar, dijo. Harper se detuvo, manos aún en la cremallera de su chaqueta. ¿Está todo bien? Sí. Gracias a ti. Él dio un paso más cerca, extendiendo un sobre. Esto es un bono, muy generoso,
y tengo una propuesta, un puesto permanente en nuestro equipo de cumplimiento. Nivel inicial, pero un salario real, beneficios, un futuro. Harper miró el sobre y luego a Mason. Agradezco la oferta, señor, pero no puedo aceptarla. Él frunció el ceño. ¿Por qué no? Solo quiero mantener mi trabajo, el que ya tengo. Necesito que las cosas estén estables para mi hija. No busco un ascenso ni llamar la atención. Solo quiero que me dejen hacer mi trabajo. El tono de Mason se endureció. Salvaste un negocio de $500 millones. ¿Ahora vas a hacerte la humilde mártir? Vamos, todo el mundo quiere dinero. Ella lo miró con calma. Eso es precisamente, señor Drake. No tengo suficiente dinero para fingir ser alguien que no soy. El silencio cayó entre ellos. Mason tensó la mandíbula. Había escuchado cada excusa, cada manipulación imaginable, pero la negativa de Harper no tenía filo, ni actuación. Ella lo decía en serio. Sintió algo inquietante recorrerlo, vergüenza por asumir que ella era solo otra oportunista, más camuflaje en un mundo lleno de máscaras. Antes de que pudiera hablar, su teléfono vibró. Un mensaje del departamento legal. Rumores sobre el contrato Luxom sin firmar se habían filtrado. Revisión interna sugiere posible brecha de seguridad. Al día siguiente, Harper fue llamada a recursos humanos. 2 supervisores la esperaban con expresión rígida, un documento impreso abierto sobre la mesa. Recibimos preocupaciones sobre tu presencia en la oficina del señor Drake la noche en que se retuvo el contrato de Luxom. Harper se congeló. Estaba limpiando, eso es todo. Le deslizaron un registro de acceso. Reingresaste fuera de tu horario habitual. El pecho de Harper se apretó. Solo volví para limpiar la mesa de café. Noté algo extraño y pensé que podría ser importante. Accediste a documentos sensibles. No toqué nada. Solo vi. Debemos colocarte en licencia temporal mientras investigamos. Harper contuvo la respiración por un segundo. Licencia significaba sin sueldo. Sin ingresos. Sin manera de pagar el preescolar de Eva el próximo mes. No he hecho nada malo, susurró. Pero ya estaban imprimiendo la orden de suspensión. Un golpe en la puerta interrumpió. Mason entró, expresión impenetrable. No será necesario. El supervisor se quedó incómodo. Señor Drake, ella se queda, dijo con firmeza. Están cuestionando a la persona equivocada. No quebrantó la confianza de la empresa. La protege. La salvó. Se giró hacia Harper. Puedes volver a tu trabajo. Harper parpadeó. ¿Por qué hace esto? Porque eres la única persona en este edificio que dijo la verdad sin tener nada que ganar. Se volvió hacia los supervisores. La persona que deberían cuestionar son ustedes mismos. El sol estaba bajo cuando Harper recibió un mensaje del preescolar de Eva. Cierre temprano por problema de plomería. Por favor, recoja a Eva lo antes posible. El corazón de Harper se hundió. Aún le faltaban 2 pisos por limpiar. 30 minutos después, una niña pequeña con un vestido rosa descolorido entró de puntillas en el lobby de mármol de Drake Holdings. Su cabello rubio y rizado rebotaba con cada paso. En sus brazos llevaba un cuaderno de dibujo maltrecho y una caja de crayones. Nadie la notó. La recepcionista estaba en una llamada. Seguridad apenas miró. Se sentó tranquilamente en uno de los sofás negros y comenzó a dibujar, las piernas colgando sobre el suelo. Desde el ascensor ejecutivo, Mason Drake salió, frotándose la sien después de otra brutal reunión de junta. La corbata le colgaba suelta y apenas registró la figura hasta que vio un destello de color. Rosa, una niña pequeña sola. Reduciendo el paso, se acercó con cuidado. Hola. La niña levantó la vista, ojos grandes y curiosos. Hola, ¿te perdiste?
Sacudió la cabeza y volvió a su dibujo. Estoy esperando a mamá. Ella limpia los pisos brillantes. Dijo que me sentara quieta y dibujara. Él miró el cuaderno. Allí, con trazos de crayón gruesos, había una figura de mujer sosteniendo un palo largo. No, un trapeador, pero dibujado como espada. El cabello de la mujer estaba metido en un sombrero y llevaba una capa roja. ¿Quién es esta?, preguntó suavemente. Mi mamá. Es una superheroína. La garganta de Mason se apretó. Justo entonces, Harper entró corriendo en el lobby, sin aliento. ¿Eva? La niña saltó y corrió a sus brazos. Lo siento mucho, dijo Harper, rápido, cruzando la mirada con Mason. Su preescolar cerró temprano. No tenía a nadie que la cuidara. Solo necesitaba sentarse tranquila 10 minutos. Mason negó con la cabeza. No hay necesidad de disculpas. Eva lo miró. Tú eres el señor jefe, ¿verdad? Él sonrió. Algo así. Eres gruñón pero inteligente, dijo ella. Harper jadeó, mortificada. ¿Eva? Mason rió por primera vez en días. Una risa verdadera. Está bien, dijo. Me han llamado cosas peores. Eva le mostró el cuaderno. ¿Quieres verlo? Se sentó junto a ella en el sofá, aceptando el cuaderno con respeto silencioso. Página tras página mostraba a Harper en diferentes versiones sosteniendo un trapeador como espada, empujando el carrito como un tanque, frente a un edificio con estrellas detrás. Ella lucha contra la suciedad y la gente mala, explicó Eva con orgullo. Harper miró hacia otro lado, avergonzada. Pero la mirada de Mason no dejó las páginas. Esto es hermoso. Eva sonrió radiante. ¿Tienes mamá? Él asintió. Tuve una hace mucho tiempo. ¿Qué hacía? Ella, también era limpiadora. Eva inclinó la cabeza. ¿Tenía un trapeador mágico? Él rió suavemente. Tenía algo más fuerte. Dignidad. Miró a Harper. Me crió en turnos nocturnos y con café frío. Me enseñó que estar cansado no significa rendirse, y que hacer las cosas bien, aunque nadie lo vea, es un poder que el dinero no puede comprar. Eva se recostó completamente sobre él, cómoda. Creo que eres bueno para un jefe. La voz de Mason se quebró. Gracias, Eva. Mientras Harper recogía los crayones de su hija, notó que Mason miraba la página del trapeador espada. Él la notó y levantó la vista. ¿Puedo quedarme con esta página? Harper vaciló, luego asintió. Esa noche, Mason deslizó el dibujo dentro de su maletín, entre informes financieros y borradores de contratos. Era lo único en ese maletín que nunca había sido alterado, negociado o firmado. Era simplemente real. El parque del vecindario se había transformado en una pequeña feria callejera. Cadenas de luces brillaban suavemente sobre los puestos que ofrecían manzanas caramelizadas, pintura de caras y libros de segunda mano. Los niños corrían por el césped con globos mientras la música de una pequeña banda local flotaba en el aire. Harper se encontraba al borde, sosteniendo firmemente la mano de Eva. Dudó cuando Mason las invitó, insegura de si era amabilidad o un compromiso, pero Eva insistió, y algo en la voz de Mason sonó honesto. Él las encontró cerca del puesto de palomitas, vestido casual con jeans y un suéter azul marino, el cabello despeinado por la brisa. Al ver a Eva con su sudadera rosa favorita, sonrió de una manera que Harper nunca había visto antes sin defensas, como alguien recordando quién solía ser. Eva no perdió tiempo arrastrando a Mason hacia el mini zoológico interactivo. Harper lo siguió despacio, observando cómo reían mientras una cabra intentaba morder la manga de Mason. Más tarde, los tres se sentaron en un banco comiendo helado. El sol se hundía bajo el horizonte, tiñendo el cielo de un naranja polvoriento. Eva miró a Mason y preguntó: ¿Eres el jefe de mi mamá?
Mason hizo una pausa y luego negó con la cabeza. No, soy su alumno. Ella me enseñó algo que la escuela nunca podría. Los ojos de Harper se abrieron. Eva lo miró con desconfianza. Eres demasiado alto para ser alumno. Él rió. Te sorprendería cuánto todavía me queda por aprender. De repente, el teléfono de Harper vibró. Abrió su correo y se quedó helada. Asunto: aprobación de beca. Eva King. Se ha otorgado una beca académica completa para Eva King. Comenzando en el semestre de otoño, financiada por un donante anónimo. La garganta se le apretó. Miró a Mason, quien ayudaba suavemente a Eva a limpiarse el helado de la barbilla. ¿Fuiste tú?, preguntó en voz baja. Él la miró con ojos suaves y una pequeña sonrisa cómplice. Ella merece la oportunidad de aprender y convertirse en alguien tan bueno como su madre. Harper sintió como las lágrimas subían, inesperadas y punzantes. Miró rápidamente hacia otro lado, parpadeando contra la punzada. Se quedaron en la feria hasta que las luces se tornaron doradas y la multitud disminuyó. Harper cargó a una Eva cansada en brazos mientras caminaban hacia el auto de Mason. Durante el viaje a casa, el auto permaneció en silencio. Eva dormía en el asiento trasero, sus pequeños dedos aún aferrados a la cuerda de un globo. Mason rompió el silencio. ¿Alguna vez te cansas, Harper, de hacer siempre lo correcto cuando a nadie más parece importarle? Ella miró por la ventana. Todo el tiempo. Él asintió lentamente. Entonces, ¿por qué seguir haciéndolo? Se volvió hacia él, con voz firme pero suave. Porque si no soy la última persona amable que mi hija vea, entonces tal vez no crea que la amabilidad existe. Mason no respondió de inmediato, pero sus nudillos se tensaron levemente sobre el volante. Llegaron frente al apartamento de Harper, un edificio modesto con pintura descascarada, pero con macetas en los alféizares. «Puedo llevarla adentro», dijo Harper, extendiéndose hacia la puerta trasera. «Yo la llevo», ofreció Mason, ya bajando del auto. Dentro del apartamento, colocó cuidadosamente a Eva en el sofá. Harper le tapó con una manta. Por un largo momento permanecieron juntos en el silencio del hogar. Libros en la estantería, dibujos de crayones en el refrigerador, un mundo que él nunca había conocido. Solía tener miedo, dijo Mason de repente, rompiendo el silencio. Harper lo miró. Después del trato que casi firmó hace 10 años, confié en alguien que no debía. Perdí casi todo. Desde entonces, dejé de dormir. Reviso cada palabra, cada coma. Me convertí en el hombre que no deja que nadie se acerque porque estaba convencido de que el siguiente error me costaría todo. Ella se sentó frente a él. Tenía 19 años. Dijo que me amaba. 3 meses después del nacimiento de Eva, desapareció. Nos dejó con deudas, facturas y sin pistas de a dónde fue. Dejé de creer en las personas. Empecé a sobrevivir. Ambos permanecieron en el silencio. Sin promesas, sin confesiones, solo dos personas marcadas por la confianza, aprendiendo a respirar otra vez. Cuando Mason finalmente se levantó para irse, Harper lo acompañó a la puerta. Él se detuvo, luego se volvió hacia ella. Nunca fuiste invisible, ¿sabes? Harper sonrió débilmente. Solo era callada y valiente, añadió él. Ella asintió una vez, luego suavemente. Buenas noches, Mason. Parecía que quería decir algo más, pero solo dijo. Buenas noches, Harper. Afuera, el viento llevaba el último eco de la música de la feria. Adentro, algo frágil y nuevo empezaba a crecer. Comenzó con un susurro en la sala de trading. Drake Holdings retrasó la firma. En pocas horas, el mercado reaccionó. A las 300 p.m., la acción de la empresa había caído un 11%. Los medios citaban a fuentes anónimas insinuando que el CEO Mason Drake había fallado en cerrar un trato crucial a tiempo.
Las pantallas parpadeaban en rojo en las oficinas. Titulares en los teléfonos: colapso de un trato de $500 millones. La vacilación interna culpada. Tras todo esto, un nombre permanecía oculto. Victor Lang, un accionista senior con sonrisa pulida y ambición silenciosa. Había estado trabajando con Luxom Capital desde las sombras, filtrando solo suficiente desinformación para desencadenar el pánico. El plan era elegante: forzar a Mason a salir. Dejar que Luxom interviniera. A las 5:00 p.m., se convocó una reunión de junta. Mason estaba sentado al frente de la larga mesa de vidrio, el rostro inexpresivo. La sala vibraba con tensión. Necesitábamos tu firma la semana pasada, resopló un miembro de la junta. ¿Por qué la demora? Mason levantó la mirada. Porque había una trampa, y alguien aquí ayudó a ponerla. Se escucharon susurros. Víctor estaba a 3 asientos de distancia, brazos cruzados. Pero no era solo Mason quien estaba bajo fuego. A las 6:42 p.m., Harper King recibió un sobre dentro de su casillero. Dentro, una sola hoja de papel. Cállate si quieres que tu hija te vea mañana. No había firma, ni remitente, pero el mensaje estaba claro. Harper se quedó paralizada. La respiración le faltaba, las piernas le temblaban y se agarró del metal del casillero para no caer. Eva. Corrió a la oficina de su supervisora, con la carta de renuncia medio garabateada con mano temblorosa. Pero al llegar a la puerta, vio una figura esperándola afuera, bajo la lluvia, empapado, sin afeitar, con los ojos enrojecidos. Mason. Lo sé, dijo suavemente, mostrando un teléfono. La seguridad de tu edificio me envió las grabaciones. Recibí una amenaza, murmuró Harper, dividida entre miedo y furia. No puedo dejar que esto toque a tu hija, dijo Harper. Lo entiendo, respondió él. Pero no puedo hacer esto solo. Silencio. Gotas de lluvia caían entre ellos. Necesito a la única persona en quien puedo confiar. No era una súplica. Era una verdad. Harper asintió una vez. Dame una hora. Regresó empapada, el cabello pegado a la frente, el portátil bajo un brazo. Se sentaron uno al lado del otro en la pequeña sala de archivos de TI de la empresa, polvorienta, tenue, olvidada por la mayoría. Pero Harper recordaba. Hace 2 meses, había escuchado a un técnico de sistemas mencionar que los antiguos registros de respaldo de la compañía no se habían migrado por completo. Un servidor todavía guardaba historiales de versiones de memos internos. Es lenta, advirtió Harper. Mason asintió. Los archivos comenzaron a abrirse, PDFs con marcas de tiempo, memos editados. Harper siguió los cambios. Contratos editados y recargados bajo las credenciales de Victor Lang. Resaltó 3 entradas que coincidían exactamente con la cláusula que casi le costó la empresa a Mason. Victor cambió el archivo 2 veces, susurró. Mason exhaló. Suficiente para probar la manipulación. Harper hizo clic en imprimir. A la mañana siguiente, la junta se reunió nuevamente. Victor entró con su habitual calma, esperando caos, esperando la renuncia de Mason. Pero Mason estaba de pie, firme, un grueso expediente en la mano. Tengo algo que todos necesitan ver, dijo. Colocó los registros impresos sobre la mesa. Victor Lang manipuló documentos internos. Aquí está la evidencia. Se escucharon jadeos. Victor se mofó. Esto es absurdo. Pero Mason lo interrumpió. Verificamos los registros de los servidores de respaldo. Estas ediciones ocurrieron con tu sesión en tu máquina. Intentaste forzarme y luego castigarme por no colaborar. Los miembros de la junta miraron a Victor con ojos entrecerrados. A las 1100 am, Victor Lang fue escoltado fuera del edificio bajo vigilancia de seguridad. Esa tarde, Harper se sentó en su escritorio en silencio. Sin aplausos, sin desfile, pero apareció un correo electrónico de la oficina de Mason.
Asunto gracias. Mensaje: algunas personas hablan, otras actúan. Tú salvaste más que una empresa. Sonrió débilmente. Poco después, al acostar a Eva, su hija murmuró: Mamá, ¿fuiste valiente hoy? Harper la besó en la frente. No valiente, solo que ya no soy invisible. La sala de juntas nunca había estado tan silenciosa. Las paredes de vidrio brillaban con la luz de la mañana, pero todas las miradas estaban sobre un hombre Mason Drake, de pie al frente de la mesa. Sé que la mayoría esperaba que hoy habláramos de números, comenzó, voz firme. Ganancias trimestrales, proyecciones de mercado, expectativas de analistas. Hizo una pausa. Pero en cambio, quiero hablar de alguien que salvó esta compañía. No con una hoja de cálculo, ni con un título, sino con coraje. Detrás de él, una pantalla iluminó una foto de Harper con su uniforme, gorra polvorienta, carrito de limpieza al lado, atrapada en el acto de hacer algo que nadie había notado. Ella no es solo una empleada de limpieza. Es la razón por la que esta empresa sigue existiendo. Se escucharon murmullos, miradas sorprendidas. Algunos ejecutivos se movieron en sus asientos. Detectó una cláusula en un trato de 500 millones que ninguno de nosotros vio. Arriesgó su trabajo, su seguridad, y nunca pidió nada a cambio. Mason dirigió la mirada al lado de la sala donde Harper permanecía quieta, con un blazer negro prestado de una vecina, manos entrelazadas. Me recordó cómo se ve la integridad, cómo suena la verdad cuando entra en una sala que nadie ve. Hubo silencio, luego aplausos lentos, genuinos. Más tarde esa semana, Harper recibió una oferta formal analista de riesgos de contratos, reportando directamente al CEO. No era un ascenso de fachada, sino uno completamente ganado. No tengo las cualificaciones, había susurrado Harper cuando Mason se la entregó. Él sonrió. Tienes algo mejor. Un año después, el salón de baile estaba cálido con luz. Pancartas con la frase, la verdad por encima de todo, ceremonia anual de becas, colgaban del techo. Harper estaba detrás del podio, sosteniendo un papel doblado. Mason observaba desde la primera fila junto a Eva, ahora de 5 años, con un vestido rosa que giraba cuando se movía en su asiento. Harper carraspeó. Nunca fui a la universidad, dijo suavemente. Pero sé que esta honestidad salvó 500 millones de dólares. Y, lo más importante, le enseñó a mi hija que hacer lo correcto no depende de quién eres, sino de lo que eliges. Aplausos suaves, respetuosos. Al borde del escenario, Eva se soltó de su silla y corrió hacia su madre, el dobladillo de su vestido rosa flotando como una cinta al viento. Mason se levantó para detenerla, pero luego sonrió y se agachó. Cuando Eva llegó a él, se detuvo para atarse un zapato. Mason se arrodilló, dedos trabajando con cuidado, como si lo hubiera hecho 100 veces antes. Harper observó desde el escenario, con los ojos húmedos, no solo de orgullo, sino de algo que no se había atrevido a imaginar: un hombre arrodillado, no en disculpa, ni en poder, sino en cuidado. Una imagen que nunca creyó que podría pertenecer a su mundo. Cuando Mason se levantó, tomó la mano de Eva y la llevó a los escalones donde Harper esperaba. No hubo beso, ni gesto grandioso, solo una mirada que decía: Te veo. Mientras la sala continuaba aplaudiendo al siguiente becario, Harper se inclinó hacia él y susurró: No tenías que atarle el zapato. La respuesta de Mason fue suave, casi perdida entre los aplausos. Quería hacerlo más tarde. Al salir al aire fresco, Harper miró el edificio iluminado con nombres y títulos, luego a su hija girando en círculos sobre el césped, y finalmente al hombre a su lado. Quizá no era un cuento de hadas, ni un rescate, ni un milagro, pero era algo mejor real. En un mundo que intentaba fingirlo todo, la verdad y el coraje habían brillado de manera auténtica.